Hoy nuestro programa tiene una curiosa protagonista, la almendra. Sumario. Esta semana les presentamos un novedoso proyecto que permitirá a los científicos estudiar el estado de los océanos. Conocerán cómo serán las pantallas de televisión del futuro. Les mostraremos el adobe que permitiría colonizar la Luna. Acudiremos a una empresa donde es posible transformar la cáscara de almendra en arte. Y además, descubrirán una sorprendente grabación de 1860. Interesante, ¿verdad? No se pierdan nuestro programa de hoy. Volvemos enseguida. Bienvenidos a Infotec, su programa tecnológico. Nuevas herramientas se ponen a disposición de quienes estudian los océanos y sus profundidades. Un grupo de oceanógrafos australianos ha ideado un proyecto donde una red global de 3.000 boyas de 1,5 metros será capaz de proporcionar datos de manera simultánea de todos los océanos del mundo. La iniciativa, bautizada bajo el nombre de Argo, supone una nueva fuente de información capaz de proveer datos desde la superficie hasta casi 2 kilómetros de profundidad. Este proyecto dotará a los científicos de una visión profunda de cómo el siempre cambiante clima de los océanos afecta a los ecosistemas marinos, ayudando a comprender el papel que juega el océano sobre el clima mundial, lo que permitirá que fenómenos oceanoatmosféricos como por ejemplo el Niño puedan ser estudiados de forma más precisa. Concebido hace solo 7 años, el proyecto Argo permite realizar una monitorización continua de temperatura, salinidad y velocidad de las capas superiores del océano. Con el empleo de un sistema de adquisición de datos vía satélite, estas boyas brindarán cada 10 días un conocimiento detallado del estado de las aguas en casi todos los océanos del mundo. Así, tanto los especialistas encargados de hacer pronósticos sobre el estado del mar como los científicos que estudian el clima dispondrán de datos suficientes para valorar futuros pronósticos. Regiones marítimas de difícil acceso y a menudo tormentosas podrán ser inspeccionadas por primera vez gracias a este sistema. El próximo desafío para los oceanógrafos será mantener todo este equipamiento operativo durante al menos una década. Proyecto Argo, un gran paso para el conocimiento de la ciencia oceánica gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías de adquisición de datos y comunicaciones. Si hasta ahora nos habíamos acostumbrado a términos como televisión analógica o la incursión de la televisión digital terrestre en nuestra vida como su sustituta, un nuevo concepto dentro del campo de la televisión irrumpe en nuestras vidas. Esta vez se trata de la denominada tecnología FED, basada en el uso de nanotubos de carbono, materiales responsables de una nueva era en la electrónica y la computación. Las actuales pantallas planas LCD de cristal líquido y las de plasma que hace poco sustituyeron a los monitores de tubo pronto se verán reemplazadas por las denominadas pantallas planas de emisión de campo. Pero, ¿cómo funciona un dispositivo FED? Los FED funcionan básicamente de la misma manera que los tubos de rayos catódicos. Una de electrones incide sobre fósforo produciendo luminiscencia que, con una adecuada sincronización, permite la reproducción de imágenes en la pantalla. La diferencia esencial entre estas tecnologías está precisamente en el tubo, que pasa de ser un elemento objetivamente grande a una agrupación de pequeñísimos tubos dispuestos sobre una superficie plana a pocos milímetros de la pantalla. Esta disposición produce un efecto visual muy superior al mostrado por pantallas de tubo de rayos catódicos o LCD. Pantallas FED que, además, presentarán un coste sensiblemente inferior a las actuales pantallas de cristal líquido o plasma, pues precisarán incorporar un menor número de componentes. La tecnología FED combinará la delgadez del plasma con el bajo consumo del LCD.
además de lograr imágenes nítidas, un color impresionante, contraste increíble y algo que a más de uno le gustará, un ángulo de visión total. Unos televisores FED que serán capaces de soportar refrescos de 24 a 240 fotogramas por segundo. El gran reto tecnológico al que han tenido que hacer frente los ingenieros ha sido en el tamaño. La elevada emisión de electrones requerida por este dispositivo complicaba la elaboración de pantallas de gran tamaño. De hecho, hasta hace poco no era posible encontrar dispositivos basados en emisión de electrones capaces de proporcionar más de 320 por 240 píxeles de resolución. FED-TV, una nueva tecnología que acercará a nuestras viviendas y oficinas una próxima generación de televisores y monitores planos. Lo que hasta hace poco tiempo solo era posible en la ciencia ficción ha llegado al terreno de lo real. El ser humano no solo podría volver a la Luna, sino que se plantea incluso llegar a vivir en ella. ¿Cómo? Gracias a la invención de un ingeniero de construcción iraní, quien, inspirado en las enseñanzas de un poeta y filósofo persa, ha perfeccionado un tipo de bloque construido con adobe que permitiría realizar construcciones en la Luna. Nader Khalili, el artífice de este proyecto, desarrolló a finales de los años 70 la técnica del superadobe, un sistema de construcción basado en sacos de arena y alambre de espino. Materiales baratos y fáciles de utilizar que permiten que las edificaciones construidas sean más resistentes a los maremotos, terremotos, vendavales y restantes inclemencias del tiempo. En 1984, tras presentar su proyecto ante los técnicos de la NASA, bajo el título Bases lunares y actividades espaciales en el siglo XXI, Khalili se cansó de esperar a que le llamasen para construir apartamentos lunares y desde entonces lleva años aplicando su método. Una de las ventajas del adobe se basa en la capacidad para construir cualquier tipo de vivienda. Sin embargo, hoy día su aplicación más extendida han sido los campamentos de refugiados de zonas afectadas por movimientos sísmicos. Con un coste de unos $200, menos de 150 euros, el proceso para construir una casa es simple. La tierra se deposita en bolsas tubulares que se disponen en círculo, levantando las paredes hasta conseguir una especie de cúpula. El alambre de espino se emplea para unir las distintas capas de bolsas. El tamaño de estas casas varía. Así podemos encontrar desde la más simple, con una sola habitación, a las más sofisticadas, con varias habitaciones e incluso con más de una planta. Unas viviendas equipadas con todos los servicios básicos, como agua corriente, electricidad o servicios de telecomunicación. Además, estas se encuentran aisladas gracias a los materiales con los que se han edificado, permitiendo mantener una temperatura homogénea en su interior. Para los curiosos que quieran ver de cerca una muestra de la obra de este singular ingeniero civil, en Hesperia, situada al este de Los Ángeles, habita su denominada Ciudad de Arena, formada por casas redondeadas, acabadas en cúpulas amplias de diferentes tamaños y diversas formas. Una técnica que también se ha aplicado en la construcción de un poblado en el corazón de Asia Central y en las zonas afectadas por el tsunami de Indonesia. Concienciado con los problemas del tercer mundo, Khalili, asesor de la ONU para la Arquitectura Sostenible, decidió fundar en 1986 la organización California Institute of Air and Architecture, una iniciativa dedicada a la investigación y desarrollo de la arquitectura sostenible y desde donde enseña y divulga el método de construcción de forma gratuita. Recientemente la NASA ha renovado su interés en el sistema de Khalili. Pese a ello, el iraní ha centrado la aplicación de su método en la Tierra, aunque en alguna ocasión ha bromeado diciendo que el proyecto marciano y lunar solucionaría el problema de la vivienda en el mundo. Tal vez, a partir de ahora, las viviendas del futuro tengan su origen en un método antiguo inspirado en las antiguas construcciones del desierto. La almendra no solo sirve para un buen aperitivo, su cáscara también permite decorar techos y paredes. La reutilización de materiales cuya vida útil ya ha acabado es una forma de garantizar un precio asequible, una oferta dilatada y además una herramienta para proteger el medio ambiente. Este es el caso de la almendra, cuya cáscara se emplea desde hace tiempo para fabricar piensos e incluso aceites esenciales. Sin embargo, una empresa murciana ha querido ir más allá, convirtiéndose en la única firma española que utiliza la cáscara de almendra para construir elementos decorativos.
Así, Revestimientos y Techos Duralmont, creada en el año 2005 y ubicada en Lorquí, debe su nombre al material con el que elabora sus productos. Pero, ¿qué es Duralmont? El Duralmont es un material composite que se obtiene a partir de cáscara de almendra triturada, mezclada con resinas de origen sintético. Tras un proceso de polimerización en el que se le somete a determinadas condiciones de presión y temperatura dentro de un molde, este se transforma en objetos rígidos. De esta manera se convierte un desecho vegetal en objetos biodegradables y reciclables que, al ser fabricados por técnica de moldeo, pueden adquirir diversas formas y texturas. Revestimientos y Techos Duralmont comenzó su andadura fabricando piezas para el baño, hasta que decidió transformar este taller dedicado a trabajar para otras firmas en una empresa con una marca posicionada en un sector muy novedoso. Para ello, Duralmont invirtió grandes esfuerzos en transformar su política comercial, especializándose únicamente en revestimientos para paredes y techos decorativos. Unos revestimientos con un amplio abanico de formas y texturas diseñados para su aplicación de locales comerciales, espacios públicos e interiores, así como techos modulares que simulan artesonados de madera antigua aptos tanto para decoraciones clásicas como para decoraciones modernistas. Pero Duralmont, pensando en todos aquellos clientes que pretenden dar rienda suelta a la imaginación, ha creado los denominados proyectos especiales, ideas originales de creadores y diseñadores inquietos que quieren ver plasmados sus proyectos en este material. 22 trabajadores, 10 prensas, una cabina de pintura y maquinaria diversa para trabajos de mecanización permiten la producción de estos artículos. 73.920 objetos son anualmente fabricados en Duralmont, un proceso que comienza con la mezcla de la cáscara de almendra triturada con la resina, denominada genéricamente poliol, y con alúmina trihidratada en un mezclador de 1000 litros. Unos aditivos ignifugantes que permitirán al material conformado soportar las altas temperaturas a las que tendrá que ser sometido. A continuación, la mezcla es vertida en un molde colocado sobre una prensa hidráulica y que previamente ha sido untado con un líquido desmoldante para así facilitar la posterior extracción de la pieza. Una vez la mezcla se encuentra en el interior de la prensa, esta se cierra durante 15 o 20 minutos dependiendo de la densidad y el grosor de las piezas a fabricar. Pasado este tiempo, se procede a la extracción manual de la pieza. El siguiente paso consiste en la eliminación del líquido desmoldante. Este proceso tiene lugar en la máquina de lavado de placas, donde se aplica agua caliente junto a un producto encargado de limpiar la cera que contienen las piezas. A continuación, estas piezas son trasladadas a un almacén, donde guardan hasta que deben pasar a ser personalizadas para un cliente. Así, una vez que un cliente realiza un pedido a la empresa, acuerda con esta la forma y el color que debe tener el producto acabado. Es entonces cuando Duralmont extrae las piezas de su almacén, enviándolas a la zona de preparación y acabado. En ella, las piezas son sometidas a un lijado superficial para después ser recortadas ajustándose a la dimensión final de la placa. Junto a esto, se realiza una ranura en el perímetro que servirá para engarzar y montar las placas en el momento de su instalación. El acabado de las piezas tiene lugar en la sección de pintura y secado, donde adquieren su aspecto final. Tras este proceso, son embaladas de 2 en 2, uniendo las caras contrarias, de manera que se mantengan equilibradas y no se deformen durante el transporte. Unas piezas que son incluidas en cajas para ser expedidas al cliente. Todo un proceso industrial enfocado al mundo de la ingeniería de la construcción y la decoración, donde lo más relevante es la utilización de un producto cuya composición se basa en un material ecológico. Así, mientras que el reciclaje, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente son términos que se están comenzando ahora a introducir en las empresas del sector de la construcción, Duralmont lleva años aportando productos con estas características para dicho sector. En la actualidad, Duralmont trabaja en el diseño de las nuevas colecciones que tiene previsto presentar en la próxima temporada. Una de ellas estará destinada a cubrir columnas y esquinas.
Otra irá enfocada a aportar placas de gran tamaño para el forrado de grandes edificios. Además, la empresa, sujeta al precio de las resinas sintéticas con las que elabora el composite, se encuentra inmersa en un proyecto de investigación junto a la Universidad de Murcia. Una iniciativa subvencionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, cuyo fin es la búsqueda de una resina de origen natural que contenga las mismas propiedades que las ahora utilizadas. En los últimos meses, Duralmón ha creado una celosía para el patio interior de un palacete de Sevilla, vislumbrándose un futuro muy prometedor para esta empresa murciana. Perspectivas de futuro todas, ¿eh? Somos una empresa joven, llevamos realmente dentro del... comercializando revestimientos de techo y paredes, llevamos 4 o 5 años, con lo cual estamos creciendo dentro de España y fuera de España. Estamos empezando a comercializar el producto ya prácticamente en todos los países de Europa, en Puerto Rico, en Estados Unidos también, y estas comercializaciones son largas, o sea, estamos introduciendo ahora el producto, o sea, que realmente pienso que, teniendo en cuenta que es un producto muy singular y no existen productos parecidos en el extranjero, pues pienso que tenemos unas posibilidades de crecer mucho, principalmente fuera de España. El trabajo de Duralmón ha sido reconocido por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, quien, en noviembre de 2007, otorgó a esta empresa el premio a la innovación tecnológica en la modalidad de diseño. Revestimientos y techos Duralmón, una empresa cuyas propuestas estéticas rebasan lo hasta ahora conocido en decoración, empleando un material como la cáscara de almendra, capaz de jugar con volúmenes o texturas y de aplicar estos conceptos al interiorismo. La historia dice que Thomas Alva Edison fue el primer ser humano en grabar un sonido. 130 años después parece demostrarse lo contrario. Con este singular hallazgo nos despedimos hasta la semana próxima. Desde muy pequeños hemos estudiado que el primer hombre en lograr grabar la voz humana fue Thomas Alva Edison. Sin embargo, un grupo de investigadores estadounidenses de la Universidad de Berkeley descubrieron una grabación realizada el 9 de abril de 1860, 17 años antes del invento de Edison. Según el periódico estadounidense New York Times, la primera grabación de la historia no fue el famoso Mary tenía un corderito de Edison, sino una pequeña estrofa de una canción popular francesa que Edouard Léon Scott de Martinville consiguió fijar en una hoja de papel en 1860. La canción, de apenas 10 segundos y descubierta en un archivo de París, fue grabada en un fonautógrafo, una tecnología ideada para registrar sonidos pero incapaz de reproducirlos. Sin embargo, científicos estadounidenses han conseguido trasladar los garabatos dibujados por el fonautógrafo en el trozo de papel hallado en París. Y es que este inventor francés no tuvo nunca la intención de reproducir los sonidos grabados por su invento, sino estudiar la grafología que los sonidos dibujaban en el papel. Thomas Alva Edison perdería así el título del primer hombre que grabó la voz humana. Al menos, aún continúa siendo el pionero en la reproducción de sonidos.